Hablaste y creaste los cielos y la tierra, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Nada es imposible para ti. Gracias porque tú has dado al hombre una voluntad que puede decidir aún contra su Creador, como ha sucedido a lo largo de la historia, desde la triste historia que narra Génesis 3, donde el hombre decidió huir de ti, escoger al diablo como su maestro y empezar un mundo de mentira en el cual vivimos hoy. Pero tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar, para abrirnos una puerta enorme, gigantesca, por la que cualquier ser humano puede entrar nuevamente a tu presencia. Ya no como criatura, sino como hijo, hijo de Dios, por el resto de la eternidad. Gracias por esa maravilla, por ese caminar contigo, por ese descubrir día a día la realidad suprema a la que nos has llamado, que es tan distinta a este mundo de mentiras, donde todo parece, pero no es. Es un mundo oscuro y tenebroso, porque es la creación, si se puede hablar de creación, del espíritu de maldad, Señor, donde ha engañado el hombre y ha tejido un mundo asqueroso, Señor, de mentiras, de una gloria vana, en la que jamás podrá ni él mismo, el enemigo, Señor, realizarse ni ningún ser humano. Es un mundo de destrucción, porque finalmente destruye a aquellos que han ido a buscar la fama de este mundo, sus riquezas y sus honores, porque son como la flor del campo que hoy florece y al día siguiente se seca, se marchita y desaparece. Ayúdanos a entenderlo. Ven con tu palabra y sopla aliento de vida en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús Santísimo. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo 7, versículo 24. Y este texto tan conocido por el pueblo de Dios, pero como digo, hay cosas que conocemos, pero no entendemos y se pierden, como dijo el Señor en la parábola del sembrador. Unas caen en el camino, otras caen entre pedregales y otros caen entre espinos y cardos. Y así ha sido esta palabra tan preciosa, difícil de digerir. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y esta palabra tan extraordinaria que pronunció el Señor, hasta el día de hoy, pues la conoce mucho pueblo del Señor. Pero curioso, conociéndola, qué difícil le ha sido entenderla y mucho más vivirla, porque es una palabra profunda. ¿A qué se refiere el Señor de edificar sobre la roca? ¿Será un consejo de construcción para nuestros días, donde la gente construye aquí y allá?
y que les está advirtiendo el Señor a los ingenieros que están construyendo, que construyan sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué significa aquello? Cuando él dice, el hombre, ¿a qué compararé el hombre prudente? Aquel que oye mi palabra y la hace. A un hombre que edificó la casa sobre la roca. Y vinieron toda clase de calamidades y permaneció. Y entonces uno pregunta, ¿qué clase de roca es esta? Y en Isaías 26 dice que Él es la roca de los siglos. Dice, Él es, en otras palabras, la roca de eternidades, como traduce otras versiones. Dice que esa roca que sostiene la eternidad es la roca a la que el Señor se refiere en el texto de Mateo 7:24. No a que yo construya una roca, o sea, que yo trate de vivir una vida buena, una vida, me esfuerce por hacer una vida que yo pienso es agradable al Señor, o que construya una vida religiosa, como sucede hoy, que la gente ha construido una metodología religiosa para traer confianza de que todo va bien. Pero se refería el Señor a eso, no a aquello que dice que oye mi palabra y la hace. Eso es muy difícil hoy, porque la esencia de eso es la roca. ¿Cuál es la roca? Es algo que yo construyo, lo construyo en una estructura religiosa con ciertas doctrinas, con ciertos comportamientos aceptables, o la construyo tratando de mejorar cada día. ¿Qué significa esto? Del que construye la casa sobre la roca, que es la única persona que puede hacer la voluntad de Dios. O sea, es al revés, como uno pensaría, porque dice, ¿de qué se parece el hombre si su aliento está en su nariz? No es ahí. El Señor dice, como le leímos hace 8 días, que el hombre es como la hierba, que debemos gritarlo. El hombre es como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo, que se marchita en un momento, se va, desaparece. Pero ¿a qué se refiere el Señor con la roca de eternidades? A construir sobre Él. Él es el que va a construir. Y cuando yo veo en los cielos las águilas o aún los gallinazos, que uno ve que como suavemente vuelan, o sea, extienden las alas, el viento viene sobre ellos y empiezan a ascender, y luego es como una danza, como una preciosa danza en el cielo de estas aves. Y yo digo, bueno, eso es lo más parecido a la vida del Espíritu. Yo me suelto en el Señor y ahí suceden los milagros. La vida de que empiezo a levantarme a las alturas para las cuales Dios me creó, pero es solo en Él. Y este es un ejercicio muy sencillo, pero muy difícil de que el pueblo de Dios lo entienda y lo viva, porque no sucede así. Cuando yo estoy afligido y entonces no veo una salida sobre una circunstancia tal o cual, entonces yo voy a orar y le pido al Señor que, aunque no entiendo, me suelto en Él. Y entonces, a medida que yo me suelto, toda la tensión que hay en mi vida va soltando, la falta de paz va soltando y me llena de paz y empieza a hablarme, a darme consejos, a darme esperanza, a enviar
soplo de vida, como decía esta canción, a mi vida. Dios la reconforta para que yo pueda vivir cada día en su propia paz, sin demoler, sin destruir esa preciosa edificación que por el Espíritu de Dios Él está haciendo en mi vida. Y es un soltarse. Uno ve en el Monte Calvario que Jesús hizo eso. Él empieza diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces sentimos eso, que Dios nos ha desamparado, que estamos solos. Y la soledad de Cristo en el Monte Calvario no se puede comparar con esos momentos de soledad, por difíciles que sean, los que hemos pasado y los que seguramente el Señor permitirá. Pero en esos momentos sucede lo otro. En ti encomiendo mi espíritu. Y expiró el Señor. O sea, murió el Señor. Se soltó en la voluntad perfecta del Padre a un mundo que Él jamás hubiera querido, porque Él oró con vehemencia diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y uno ve desde esa primera frase, Elí, Elí, lama sabactani, hasta en tus manos encomiendo mi espíritu. Una lucha espiritual impresionante, que es coronada por una muerte de bendición, como sucedió en el Monte Calvario. Ahí entró en reposo Jesús Santísimo. Y el Padre tomó ese precioso espíritu, ese hijo suyo, entre sus brazos, de tal manera que la muerte no pudo tocarlo. Por eso dice que aunque Él murió, resucitó al tercer día, tal como Él lo había prometido. ¿Qué pasaron en esos 3 días? Que Él fue, según lo que dice la Escritura, al Seol, a predicar el Evangelio a los que murieron antes del diluvio. Y yo no sé por qué sucedió eso. Es un misterio para mí. Y creo que nadie tenga una respuesta para esto. Arrebató las llaves del Hades, del abismo, y lo llevó consigo al cielo, porque así dice Apocalipsis, que las llaves del Hades o del abismo no las tiene el diablo, las tiene el Señor en el cielo. Él arrebató, tomó lo que es suyo. Y es impresionante la victoria del Señor, y ascendió con los muertos en Cristo que estaban en el paraíso, en esa parte del Seol que hoy ya no existe. Y se llevó a esas personas, y la gente en la ciudad vio los santos del Antiguo Testamento caminando en las calles y los identificaron. ¿Cómo lo hicieron? Tampoco lo sé, pero sé que ellos narran eso. Y entonces uno ve que fue un mundo de victoria, un mundo extraordinario, la roca de los siglos, el inconmovible, el que permanece para siempre. Es la razón de una casa construida en la roca. Esa fortaleza, el poder, la vitalidad del Eterno, del que no muere, del que no se cansa, del Altísimo, de su majestad. Esa vitalidad tan gloriosa es la que nosotros necesitamos. No necesitamos un esfuerzo personal. No necesitamos crear una trama de doctrinas y de comportamientos religiosos. No. ¿Qué necesitamos? Soltarnos en Él, abandonarnos en su presencia. Y cuando lo hacemos, sopla el Espíritu del Señor. Sopla sobre nosotros y empezamos a volar en las alturas para las cuales el Señor nos creó, como dijo David en los Salmos. Él es quien hace mis pies como de siervo y me hace andar en las alturas. Firme sobre mis alturas. Qué tremendo es eso.
O sea, hay una vitalidad que emana del Señor, que es lo que permite que una persona pueda hacer las cosas que normalmente no puede hacer, por la debilidad de él, por su carne. O sea, uno puede estar agobiado, lleno de odios, de amarguras, de dolor, de sentir la humillación de las personas alrededor, de la manera que como son. Y estar uno preguntando, Señor, ¿por qué todo esto? ¿Y voy a tener que aguantarlo toda mi vida? Cuando uno está en esa queja, no hay paz, no hay bendición, no hay vitalidad, no hay lo que el Señor ha dispuesto para mí. Pero cuando me suelto y le digo, no entiendo, pero me suelto en ti, porque tú lo has permitido. Y entonces me suelto como muerto, como caído. Y entonces viene el poder y la fuerza del Señor, de la roca de eternidad, y me levanto. Y empiezo a disfrutar del mundo que es mío, aquel me llamó. Entonces ahí vienen las revelaciones, ahí viene la palabra viva, ahí viene la fuerza, la esperanza. Se corre el telón de la amargura, de la desesperanza, de las preguntas que parece que no tuvieran respuesta. Todo empieza a funcionar y a correr. Es un río de aguas vivas. Y es la única manera de permanecer hasta el final. Porque es la fe de Él. Dios no duda. Dios tiene certeza total sobre todas las cosas. Porque de Él depende completamente. No dependen de la hueste de maldad, no dependen de las circunstancias, no dependen del acuerdo de los seres humanos. Está por encima de todo eso. Porque cuando Él dice, se hace. Cuando Él manda, así se ejecuta. Entonces uno dice, qué maravilla, aunque no lo entiendo. ¡Wow, Padre! Me descargaste de este peso de amargura, de desesperanza, de sentirme tan desvalido, tan tan derrotado. Y ahora al llegar a mi vida, no es que lo entienda todo, pues poder, es paz, es amor, que no tenía, y mucho menos lo podía fabricar porque estaba en desesperanza. Pero cuando yo me suelto, es como esa ave que esperó el viento de Dios. Sopló el viento y extendió las alas. Y pareciera que el viento es el que levanta a esa ave. No es el ave, porque apenas mueven las alas, solo las abren. Y apenas mueven las alas y empieza esa danza preciosa en el espacio. Y así hace el Señor con nosotros. Si nuestra vida se vuelve así, podemos hacer lo que Él dice. Amén. Porque al revés no funciona. En la roca, si yo trato de hacer lo que Él me dice, no lo puedes hacer. Porque está escrito. Dice Pablo, el apóstol, dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo que el mal está en mí. Y aunque la ley es buena, yo soy débil por mi carne, no puedo hacerlo. Pero el Cristo, el Verbo viviente, sopla en mí. Me empiezo a sentir oxígeno. Está ahogado en mis tristezas, en mi perspectiva de la vida, en la perspectiva del mañana. ¿Qué haré mañana? No lo sé. Pero esto está muy rico, muy bueno. Descansar en ti, Señor. Presente, cada día. Porque estás nutriéndome. Yo siento que tu poder está nutriendo por dentro mi alma. Y yo no sabía que eso es construir. Estás construyendo dentro de mi vida una cosa preciosa que un día voy a ver. ¿Cierto? Amén. Porque yo no puedo ver eso. Eso es un misterio para mí. Pero lo cierto es que voy cambiando, que voy afirmándome, y que a pesar de que lleguen todos los vientos, las tempestades, los huracanes,
los terremotos, no van a destruirme. ¿Y cuál es la razón? ¿Que yo soy más fuerte que el resto de los seres humanos? No, sino la razón es que estoy afianzado en la roca de los siglos. Y esa es la razón de la victoria mía cada día. Es soltarme en la roca de los siglos, para que Él siga construyendo en mi vida lo que Él quiera. Pero mientras Él construye, me da paz, me quita las cargas. Y aunque no tengo respuesta a todas las cosas, me da respuesta. Donde pedagógicamente estoy siendo instruido por el Señor. O sea, abre textos de la Biblia que no los había entendido. Estaban como cubiertos, como en penumbra. Luego los veo claros y luminosos. Y los siento viviendo en mí. La palabra que se está arraigando en mí. Es verdad. Digo, eso es lo que está diciendo el Señor. Pero cuando una persona está viviendo en su propia fuerza, cuando uno está construyendo en su propia fuerza, es tan frustrante. Porque es como si es una pelea donde uno sabe que va a perder. ¿Por qué? Porque viene y tenga. Y luego viene y otra vez tenga. Y al final uno dice, no, con esto no puedo. ¿Cierto? No, con esto no puedo. Entonces dice, el Señor te dice, sí, yo sé que con esto no puedes. Pero suéltate en mí. Extiende las alas. Abre tu alma. No seas escaso. Extiende. Y déjame entrar a tu vida para llevar eso y seguir construyendo algo que te va a dejar admirado, boquiabierto el día que yo te llegue. Y digas, ¿cómo transformaste mi vida? ¿Cómo la has hecho de bella? Yo no sabía eso, Señor. Y lo único que hizo fue extender mi vida, mi alma, como si fueran alas, para que tú, la roca de los siglos, inundara mi vida. Y poder pasar las pruebas que tú permitiste. ¿Cierto? Pero si no lo hago de esa manera, voy a ser un nudo de amarguras, de incredulidad, de dureza del corazón. Porque lo intento y no puedo. Anclada sobre Cristo. Pero si yo me afianzo en la roca de eternidades, la roca que sí. como lo hizo Jesucristo en la cruz, dice, Padre, te encomiendo mi espíritu y exhalo a morir. ¿Cierto? Es como una muerte a uno mismo, para que Él venga a mí y me levante, aún de la muerte. Y la muerte puede con una persona que está vertida, rendida, abierta al Señor. No puede tocar. Qué tremendo es eso. Y yo decía, oh Señor, qué hermoso. La única manera de poder hacer tu voluntad es soltarme en ti. ¿Cierto? Y yo lo he experimentado muchas veces. Estoy muy afligido, desesperanzado. No veo las cosas que se han sembrado y que prosperen. Pero de pronto el Señor me incita a ese mundo. Empiezo a orar y a soltarme. Digo, no lo entiendo. Pero yo vengo a tus brazos, a soltarme, como un muerto, como un ser indigente, que no puede hacer nada por sí mismo. No sé qué va a pasar, si seré capaz, no lo sé. Y entonces me suelto y el poder de Dios sopla sobre mí. Amén. Es el poder de Dios. Sopla. En la vida de uno. Amén, amén. Como cuando el Señor hizo el primer hombre. Era una cosa preciosa, un ser hermoso, pero no tenía espíritu. Estaba muerto. No podía ser. Era solo una creación preciosa. Pero sopló el Señor sobre su nariz
aliento de vida. Y fue espíritu vivo. ¿Cierto? Es una cosa, algo que vivió. Y así es lo mismo. Cuando yo me suelto, el Señor invade mi vida. Y que yo pensaba que estaba fundido, sin esperanza, sin salida. Ahora veo las cosas distintas. Y hay poder para vivir con ellas. ¿Cierto? Entonces dice, ese es un hombre o una mujer prudente. El que se afianza en la roca. Edificó su vida sobre Cristo. O sea, ahí están. Yo no hago nada. ¿Cierto? Solo me suelto en la roca. Y Él empieza a inundar toda esa construcción que Él está haciendo de poder en Él, poder de Dios. Y esa persona es la que permanece. No hay otra persona que pueda permanecer. Solo el que ha aprendido esa lección que está en la naturaleza, en las aves, que está en la manera de que los árboles que mejor resisten los huracanes son no los que más son fuertes y se oponen, sino los que se flectan, ¿cierto? Como las palmeras. Porque los otros están tan fuertes por sí mismos que se derrumban. Pero son lecciones para ver. La creación es un mundo de enseñanza para que yo aprenda lo que es las palabras del Señor. Porque Él dijo, si te hablo en palabras humanas y no entiendes, ¿qué tal si te hablara en términos celestiales? ¿Cierto? No entendería. No entendería. ¿Cierto? No voy a entenderlo. Y la vida cristiana es eso. Yo no puedo saber qué va a pasar mañana. Pasarán cosas buenas, pasarán cosas malas. ¿Qué será? Pero mi vida no está aquí. Porque si estuviera aquí estoy perdido. Porque ese es un mundo de engaño. Donde todo parece y no es. Sí. En cambio el mundo del Señor parece que no fuera, pero es. Y eterno. Y es eterno. Entonces, yo no puedo edificar mi casa para decir, voy a vivir en este mundo. Yo digo, no, este no es mi mundo, ni aquí yo voy a habitar por el resto de mis días. A este no es mi mundo. Yo pertenezco a otro lugar. Mi patria, mi reino, está con Él. Yo no soy de aquí. Entonces, ya le digo, Señor, lo que tú quieres que pase en mi vida aquí, es tu decisión. Llegaré hasta donde tú quieres. Amén. ¿Sí? Pero lo haré en tu fuerza. Amén. En tu poder. Amén. Y con la energía que tú me das. Amén. Para que mi casa esté construida sobre la roca. Sobre la roca. Que la única persona Sobre la roca. que puede resistir los vientos, las tempestades y todo lo que venga contra esa persona. ¿Por qué? Porque su fuerza no está en él, está en la roca de los siglos. Ay, amén. Qué belleza, sí. No se puede desarraigar algo que está afianzado en la roca de los siglos, en la roca de eternidad. ¿Cómo se desarraiga eso? No se puede. Entonces, la única manera de permanecer es así. Pero no es como la gente a veces entiende. Construir un mundo religioso o tener una voluntad muy férrea para hacer las cosas. No funciona. Pablo dijo, no funciona. Llegar pegado a la ley, no funciona. Hoy ya soy un apóstol y no funciona. Y está desesperado. Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuál fue el descubrimiento de él? El descubrimiento de él fue saber que él necesitaba la roca de los siglos. Que por débil que fuera, no importa, el Señor iba a darle la fuerza y el poder para ir al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Pero ¿qué esperamos nosotros los creyentes? ¿Qué esperamos?
realmente. Sí, este mundo es un mundo de engaño que estamos esperando. Y entonces estamos esperando la venida del Señor por nosotros. Amén. Oh, sí, Señor. Pero Él quiere restaurar el dolor y las aflicciones y las privaciones que hemos tenido. Porque Él no es un Dios que se queda en palabras. Él es un Dios de hechos. Y esa es la razón del milenio. Porque uno se pregunta, ¿por qué enseguida que el Señor se posiciona en la autoridad que Él tiene sobre los reyes, sobre el mundo, por qué no nos vamos definitivamente para el cielo? ¿Por qué el milenio? Y en Mateo 19 dice que los discípulos le reclaman al Señor, diciendo, bueno, y nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué vamos a tener? El Señor dice, en el tiempo de la regeneración, o sea, el milenio, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos, cada uno en un trono, y van a juzgar las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cualquier cosa por causa mía, recibirá hasta 100 veces en el tiempo de la regeneración. O sea, el milenio tiene una razón de ser, y es consuelo de parte de Dios. O sea, en ese tiempo, Dios nos va a hacer los seres más respetables del mundo. Nos va a dar de las riquezas de las naciones. No porque nosotros lo estemos anhelando, sino porque lo quiere. Pero ya no estaremos viviendo en amargura. No estaremos viviendo en una naturaleza en hostilidad, sino dice que aún el león pasará con el cabrito, y el oso y la vaca, y todos comerán hierba. O sea, es una restauración. Y necesitamos ver esa restauración. Esa es la naturaleza caída, ¿cierto? No, ya no está bajo maldición. Eso es lo que está esperando la creación. La manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el milenio tiene una razón de ser. Porque en el milenio cada quien tendrá lo suyo y nada se lo pueden quitar. Es tierra, es poder estar al aire libre. No hay candados, no hay rejas. No hay policía, no hay armas. No hay engaño, no hay corrupción. Así. Es una restauración para el que se afianzó en la roca de los cielos. Entonces yo tengo esperanza, porque ellos le preguntan, ¿y entonces qué esperamos nosotros? Que lo hemos dejado todo por causa tuya. Porque sería muy desesperanzador para una persona solo vivir en un mundo de angustias, en completa contravía a las leyes de Dios y en desprecio hacia el Señor. Entonces se siente uno como el patito feo, ¿cierto? Que le tocó todo lo malo. Entonces, y ni la mamá lo quiso, entonces porque era feo, entonces lo echó, ¿cierto? Pero dice, aunque ella se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Estás grabada en mis manos. La palma, ¿no? Las Sí, tiene esculpido. en la palma de mis Las tiene manos. esculpido en las manos. Grabada. Sus manos ahí. Entonces, Amén. no me olvida, el Eterno, su majestad. Sí. Pero el Eterno quiere consolarme. Y el milenio es una consolación. Una consolación con respecto a esta vida inmediata. Porque en el milenio, el Señor va a ser gente saludable que puede sentirse a los 100 años apenas un niño. Es una restauración física. Hoy yo tengo 70 años o 69 digo, y me siento tan destruido físicamente, tan debilitado, que a veces digo, no, yo creo que hasta hoy llegué, ¿cierto? Pero el Señor vuelve y me da vida y amanezco el día siguiente. Nuestro exterior se va deteriorando, pero nuestro interior se va renovando. Pero la muerte está como parte de ese mundo caído. O sea, no es sorprendente.
Pero lo sorprendente es que Dios le dé vida a uno cuando se siente uno tan débil. Y yo digo, bueno, Padre, algún propósito tendrás conmigo porque me das esas fuerzas para seguir adelante. Y yo miro hacia adelante y digo, ¿qué miro? La venida del Señor Jesucristo. Voy a estar en el cielo, ¿no? Dice que va a gobernar con los santos en la tierra, que va a ensanchar la tierra, va a ser muy grande, que va a cambiar la topografía, que va a hacer que todo monte se baje y todo valle suba, se va a nivelar. Va a hacer que no haya desiertos. Los desiertos sean como el jardín de Edén. Van a florecer. Ay, qué belleza. Y que los animales estén en paz unos con otros. Que no haya plagas. Y todo eso es parte de la restitución para nosotros. Y hay cosas ahí que uno no entiende. Pero lo cierto es que las necesitamos. Necesitamos una familia en paz. Hoy es difícil tener una familia en paz. Porque las diferencias, los caracteres, las personas, en fin, los procesos de crecimiento no son iguales en todas las personas creyentes. Y el ambiente que hay en el mundo, o sea, todo. Sí, pero digo, la familia, pues, ese día la gente vivirá en paz con Dios y en paz consigo mismo. No será una experiencia de algunos que han encontrado el camino. Como dice la palabra, dice, amplia es la puerta que conduce a la perdición, pero es estrecha, sí, es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿cierto? Entonces digo, pero hay una restauración, o sea, para esas personas que han pasado por esa puerta estrecha, afianzándose en la roca de la eternidad, porque la única manera de pasar por la puerta estrecha. Cristo. ¿Cierto? No hay otra manera, porque si no voy a estar lleno de amargura, lleno de desesperanza, lleno de que, ¿y qué espero yo entonces? Porque se le parece a uno aterrador. Entonces, en Sofonías, capítulo 3, versículos 18 en adelante, el Señor hace una cosa extraordinaria, ¿no? Porque a veces uno piensa que Dios se olvida de las cosas, ¿no? Él nunca olvida. Siempre tiene en cuenta las cosas. Y allí en Sofonías, el Señor hace una cosa que es una palabra que a mí me choqueó fuerte. El Señor con esa palabra. Porque está después de Nahum, después de Miqueas, después de Habacuc, está Sofonías. Habacuc, luego viene Sofonías, capítulo 3, del versículo 18 en adelante. Y dice así, dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre, para alabanza, entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. ¿Cierto? O sea, hay un momento. Aquí en la versión internacional dice, como en los días de fiesta, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa, ¿no? Entonces,
cuando yo leo esos textos, veo que el Señor sabía por lo que íbamos a pasar, ¿cierto? Por relaciones familiares dificultosas, mundo dificultoso. Pero Él dice que a esas personas que están como fastidiadas, ¿cierto? O sea, diciendo, ya no puedo más, ya no aguanto con esto. Entonces dice el Señor, si a ustedes que están así, que están fastidiados por la causa de la larga espera, o sea, porque fue larga. Entonces uno dice, ¿cómo se pasa ese tramo largo? Solo en la roca de eternidad. Solo Dios quien da poder. Porque en otra pregunta, en Lucas 18 pregunta el Señor, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ya todo nos pasa. Y entonces uno dice, relaciones empresariales, familiares, sociales, dice de todo tipo. ¿Por qué hizo esa pregunta el Señor? Porque en este tiempo la iglesia no vive porque vive por el esfuerzo humano. Quiere imitar a este mundo. O sea, las cosas de este mundo quiere imitarlas y barnizarlas de los versículos de la Biblia. ¿Cierto? No sabe vivir por fe. No sabe vivir la aflicción. Huye de ella. No, tú no te puedes enfermar. Tú eres de Cristo. Él murió por todas tus enfermedades. Tú no puedes ser pobre. Porque Él quiere que tú seas rico, que tengas la riqueza de la vida. Y engañan a la gente haciéndola desear un mundo que la Biblia dice que cuando yo lo deseo me hago enemigo de Dios. ¿Sí? Porque yo debo desear otro mundo, el que Él ha prometido. Donde yo no tengo que implorar la gloria de este mundo. Dios mismo me va a dar ¿qué? Renombre entre todos los pueblos, sin que yo lo busque. ¿Ve? O sea, yo que era el patito feo en este mundo, allá soy el cisne precioso. Un cisne hermoso. La gente dice, no, que no era un pato, era un cisne. Como dijo el Señor, mi cierto, como dijo el Señor Seto, mi reino no es de este mundo. Sí, No. y los míos no son de este mundo. No. Entonces en este mundo nos sentimos como patitos feos. Como patitos feos. Eso sí. No lo calificamos. Sí. Pero esa es una cosa que agobia el espíritu y agobia el alma. Claro. Porque uno dice, porque me siento como un patito feo. Entonces vino la iglesia y la prosperidad. Y entonces los patitos feos se vistieron de patitos del pato, como más pato, y los enseñaron a vivir un mundo lejos de Dios. Construido en base de doctrinas humanas, con la ambición de este mundo, un engaño, una mentira, una falacia, porque no permanece. Todo esto va a ser destruido, porque es malo, porque es perverso, porque está lleno de hipocresía. Qué dicha, Señor. De una gloria que es como la flor del campo, sí. que desaparece. Por eso la gente que ha conquistado preseas se siente tan sola al final, porque solo tiene algo que vivió, pero no ha encontrado lo que realmente es. Pero nosotros tenemos que dejar que la roca de los siglos nos inunde para que estemos llenos de fe. De una fe inconmovible. Una fe que resiste vientos, tempestades, los argumentos de la gente afuera, que va a rearguir a nosotros, diciendo, bueno, pues si ustedes son hijos de Dios, ¿por qué se enferman? ¿Por qué están pobres? ¿Por qué tienen limitaciones económicas? Porque todo eso. Se supone que los hijos del rey debían vivir tremendo. Esta mañana yo le decía a tu mami, le decía, bueno, y ahora que estamos tan estrechos económicamente, no podemos reparar las sillas de aquí, las sillas de balance, las sillas de la costa. Las mecedoras.
las mecedoras y están rotas. Y el Señor trae una persona y le digo, pero es que ahora no. Dice, no, yo me la llevo. Dice, y usted me paga cuando pueda. Yo digo, el Dios del universo, su majestad, el dueño de todas las cosas y riquezas, escoge un camino distinto para responder a la necesidad. No tengo el dinero para pagar eso, solo son 40,000 pesos, pero no lo tengo. Entonces, ¿cómo me responde? Como Él quiere. Ha venido a darme una respuesta que yo no pensé que fuera así. Yo le estoy diciendo, no, envíame mucha solvencia económica. Me dice, te voy a enviar una persona que va a esperar para pagarte y va a reparar así. Y yo tengo que apreciar eso y desconcertarme ante un ser tan distinto a lo que yo pensaba. Él responde de una manera muy distinta. Y tan cuidadoso de pequeñeces. ¿No? Sí, tan pero Él podía darnos todo el dinero, los recursos, todo, pero no escoge eso, siendo que Él es el dueño. Cuidadoso, tan lindo. Que podía hacerlo, pero me responde de una manera que ni siquiera estaba buscando. Yo, como que tenemos otras necesidades más importantes que reparar las sillas. Pero Él viene y responde. Y responde, amén, porque estamos sobre la roca, fundados. Nuestra vida fundada sobre la roca. Él es la roca. Roca eterna. Siempre hay respuestas. Nunca nos abandona. Roca eterna. Como Él lo prometió. No te desampararé. Ni te dejaré. Ni te dejaré. Está ahí, pero a la manera de Él. Yo tengo que apreciar la manera de Él. Amén. Y decirle, qué maravilloso es esto. Porque no lo busqué. Ni siquiera lo estaba pidiendo. Yo no me acuerdo que yo he hecho una oración de que, Señor, repara las sillas. No, yo no he hecho esa oración. Ni siquiera lo pedí. Llego. El autor del universo, el dueño de todas las riquezas, resolvió responder de esta manera. Trajo una persona a ofrecerme un servicio que puedo pagar cuando tenga. Y yo digo, pues majestuoso, desconcertante. Pero yo tengo que aprender a apreciar la manera de ser del Señor. Sus detalles. ¿Cierto? Sí, pero a la manera de Él. A la manera de Él. Porque Él puede rodearme de riquezas múltiples. Como dice la gente de la iglesia, de prosperidad. Pero no lo hace. Él quiere un camino distinto. El camino es Jesús, el carpintero de Nazaret. Amén. Y en Él me afianza que las cosas funcionan. Jamás faltan. Están ahí. Entonces yo digo, oh glorioso Señor, si yo aprendo a vivir de esa manera y la fe no me falta, entonces, ¿qué hago? Que sencillamente, no solo que los vientos y las tempestades no me van a derrumbar, sino que la provisión de Dios siempre llegará. Siempre llegará. O sea, va a llegar porque Él lo ha prometido. No es porque yo me lo merezca. No es porque yo tenga las fuerzas. Es porque Él lo ha prometido. ¿Cierto? Es un mundo distinto. Y yo tengo que aprender a disfrutar de ese mundo, a disfrutar de Él, no de las cosas en sí mismas. Porque las cosas no llenan a las personas. En cambio, lo que Él hace cuando yo me suelto es hermoso, porque llena de vitalidad mi vida. Ya no es cierto, muerto y desesperanzado, sino lleno de una vitalidad que ve las cosas distintas. Ya las ve pequeñas, ya no las ve tan abrumadoras y aplastantes como antes. Y Él está entrenando a una gente así. Pero ahora, dice, cuando Él venga, o sea, este es el tiempo de la venida del Señor,
No va a haber mucha gente viviendo eso, porque eso lo profetizó el Señor. No va a haber mucha gente viviendo por fe. Será la excepción y no la regla. O sea, este es un mundo donde la gente quiere vivir por lo que este mundo ofrece. Pero pues, si yo acepto lo de este mundo, me alejo de Dios, me hago enemigo de Dios. O sea, corto mi relación con el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva en el Edén? Por querer ser como dioses, como Dios, ellos traspasaron la barrera y eligieron al diablo como maestro y crearon un mundo de ignominia como el que hoy vivimos. Y esa lección debe quedarnos a nosotros, grabada en el corazón, para no comer el mismo cuento que comieron ellos. Porque este mundo nos está diciendo, procura el dinero, que valgas, que la gente te reconozca, que no seas el patito feo. Le digo, no, otra vez volver a ofender a mi Señor como lo ofendieron mis antepasados, Adán y Eva. No, yo soy un cisne y los cisnes en el mundo de los patos son feos, porque esa es la enseñanza de esa, ¿cómo se llama? De esa imaginación de la persona que creó eso, de que un cisne precioso se metió entre patos, porque lo echaron y pusieron el huevo del cisne entre los huevos del pato y la pata, ¿cómo se llama? El pato hembra, que los crió a todos, pero como era tan distinto al resto, entonces siempre lo echaban, porque era distinto. Entonces nosotros en este mundo somos como el patico feo, pero en el mundo que está por abrirse, entonces la gente nos va a ver como realmente somos, sí, hijos de Dios. Y Dios nos pondrá por renombre en la tierra a los que están tan cansados de soportar todas estas cosas difíciles, los vientos, las tempestades, en distintos ámbitos, el hogar, ríos, la exigencia de este mundo, que debemos hacer de esta manera para ser exitosos, ¿cierto? Para que no nos desprecien. Aceptar eso, aceptar todo lo que este mundo dice y acomodarnos a él en la educación como lo ha hecho la iglesia. No ha hecho nada, está pasiva. Quiere seguir los modelos de educación que hoy hay en el mundo, pero no ha buscado a Dios para saber qué es la educación realmente, para que Dios le enseñe. De que no es quererle meter a un niño ciertos conocimientos y que ya eso es su educación. No, eso no es educación. La educación es un mundo de relación con Dios y sus padres. Es un mundo para empezar a ver las cosas como Dios las ve y como Dios les ha enseñado a los padres a ver. ¿Cierto? Es un mundo de comunión, o sea, donde compartimos el tiempo juntos, la vida juntos, donde es una vida, no es un paquete de conocimientos para que una persona diga, sí, ya soy bachiller, ya soy un universitario, ¿no? La verdadera educación tiene que ver con lo que Dios hizo de mí, descubrir qué hizo de mí y vivirlo. Si yo soy un cisne, debo vivir como un cisne, no como un pato. Si Dios me hizo como un águila, no puedo vivir como una gallina. Porque una gallina no puede volar en las alturas.
¿Quién ha visto las gallinas? Oh, mire, pues una gallina aquí. No, eso es malo. ¿No? Las gallinas del suelo. Las águilas viven allá en las alturas. Ponen sus nidos en los riscos más escarpados. Son distintos. Entonces, la educación tiene que ver con lo que Dios hizo en esa persona, ayudarle a descubrir qué fue lo que Dios puso en él para honrar el nombre de Dios en esta tierra, ¿cierto? Siendo lo que Dios hizo de esa persona, no lo que alguien le impone a esa persona. Pero si no hay un ambiente de libertad, sino de esquemas estrictos, se cercena ese conocimiento, se mutila. La persona no tiene libertad de ser lo que el Señor hizo de ella. Tiene que haber un ambiente de amor, sí, del Señor, porque si no, amor de Dios. Y soltarse de los esquemas. De que si no aprendía álgebra, trigonometría, estoy fregado. Le digo, no, hombre. Entonces la mayoría de la gente que yo conozco está fregada, porque sale y uno les pregunta, oye, mira, calcula el seno de esta cosa y dime cómo es. Y dice, ¿cómo se hace eso? Digo, pues tú eres bachiller, sí. Y tú estás en la universidad, sí. Pero digo, no sabes una cosa tan sencilla como eso. Entonces, está ahí todo el mundo fregado. Porque han pasado por materias que no les quedó nada. Pero eso es educación, no, eso no es educación. Educación es aprender a vivir la vida como Dios la ha diseñado. ¿Cierto? Es encontrar en el maestro el consejo apropiado, la relación constructiva, donde se construye, donde yo no estoy aprisionado por el tiempo, como él dijo. No se preocupen de nada, por nada estén afanosos. En reposo y en descanso seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dice, y no quisisteis, ¿cierto? O sea, nosotros despreciamos el reposo del Señor. Y es el reposo donde uno puede encontrar estas cosas maravillosas, ¿cierto? Ahí es que uno descubre las enseñanzas de Dios, la verdadera educación, donde Dios me alumbra hacia lo eterno, para que yo me despegue de lo ficticio, de lo temporal. Y por eso el Señor tiene consolación. Esa es la razón del milenio. Dios quiere consolar a su pueblo. Los paticos feos. Ya no van a ser los paticos feos, van a ser los cisnes en el milenio. Los que edificaron su casa sobre la roca que es Cristo. Exacto. Entonces, ahora tenemos una generación y todo el mundo va a decir, ¿y quién construyó a estos? Y ellos solo van a decir, el maestro. Yo solo me afiancé en él para no romperme, para no destruirme cuando vinieron los huracanes, los ríos, los vientos y las tempestades. ¡Qué tremendo! Y yo solo me solté en él porque vi que no podía. Caí en él como el maestro cayó en la cruz. En tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Cierto? Y hubo paz, victoria, poder sobre la muerte. Resucitó al tercer día. Victoria ya en el Seol, porque se llevó las llaves del Seol. El diablo tuvo que entregar. No podía resistir ese poder. Victoria, completa victoria. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor va a ser el milenio. Porque Él quiere resarcir. Como dice Sofonías 3:18 y 19, como vimos, quiere resarcir a su pueblo, a los que han sufrido, a los que han sido afligidos, a los que están esperando. Eso es fe, ¿cierto? De la larga espera. Y hoy sabemos que es verdad.
cuando venga el Hijo del Hombre allá la fe en la tierra. No se vaya, porque la iglesia ha perdido ese camino, la senda antigua. Perdió el camino, la senda antigua. Defender al Señor. Ahora quieren defender de sus propias capacidades. De sí mismos. Sí. De sí mismos. Y es lo que este mundo dice, que es grandioso. Sí. ¿Cierto? Ser enseñados otra vez por el diablo y por este mundo engañoso y perverso. Y eso no es así. Eso no funciona. Está caído. Y por eso esas promesas. Dice: reuniré a los fastidiados por causa de la larga espera. Y es el tiempo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque a veces esa espera angustia, aflige. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Como le pregunta David: ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Como dijo Jesús: ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Esa larga espera aflige a los que viven por fe. Porque ellos saben que solo pueden vivir en Él. No pueden dar un paso en falso, usando las herramientas de este mundo o sus capacidades naturales, porque saben que eso no se puede, ahí no, es como construir en arena. Se cae, vienen los vientos y las tempestades y caen. Por eso mucha gente que en un tiempo pensó ser creyente, lo probó el Señor y se volvió harina. No estaba fundado sobre la roca, sino sobre la arena. Por eso estaba sujeto a cuestiones humanas. Estaba esperanzado en sus capacidades. Estaba esperanzado en este mundo de engaño. Pero le costó. Le pareció imposible esperar en el Señor. No, es tomar lo que Dios no dio, arrebatar lo que Dios no dio, ¿cierto? Y cuando uno arrebata, pierde. Cuando yo recibo, hay bendición. Amén. Porque he esperado en la roca de eternidad. Hay fe, esa es la fe verdadera, la que puede transitar un largo camino de aflicción y de rechazo y triunfar, como el camino de Jesús. Extrema aflicción, pero fue exaltado hasta lo sumo y le puso un nombre que sobre todo nombre: Jesucristo, el Señor. Aleluya. Y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces, ese es nuestro mundo, esa es nuestra esperanza. Y sabemos que Él nos advirtió con anticipación que íbamos a sentirnos así, como patitos feos. Sí, porque somos tan contrarios al mundo, ¿no? Lo que es el mundo. A los que están en el mundo. Sí, pero ¿por qué no aprovechó esas oportunidades? Somos tan distintos. ¿Por qué no quiso ser eso o lo otro? ¿Cierto? Como las propuestas que el Señor ha permitido que me hagan a lo largo de la vida. De todas las niveles. Entonces yo digo, pero si yo hubiera tomado eso, me había despegado de la roca de los siglos. Uy, sí. Y el que se despega de la roca de los siglos, todo se destruye. No queda nada. No queda nada. Entonces vamos a orar, pidiendo al Señor que nos dé entendimiento más de su palabra, de sus caminos, que son tan distintos a los nuestros. Muy distintos. El dueño de todas las riquezas dice: no te doy dinero, pero te voy a mandar una persona que te va a arreglar las sillas y va a esperar hasta que puedas pagarlas. Son respuestas desconcertantes. Pero
Es un ser maravilloso que yo tengo que aprender a conocer. Y cuando lo conozco, no quiero separarme de él. Me parece adorable, sublime, espectacular. Y quiero estar más en él. Perderme en él como decía la canción, en su presencia. Hundirme con él. Pues vamos a orar y a pedir al Señor esa bendición que nos dé eso tan precioso que Él tiene para nosotros. Al entrar en tu presencia, Señor, quiero derramar mi corazón delante de ti y estar siempre allí, adorándote. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón. Y angustiado ante ti, oh mi Señor, proclamo tu grandeza en medio de la congregación. Abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Sí, mi Dios, al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación. Abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, Señor, quiero derramar mi corazón delante de ti y estar siempre allí, adorándote. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido
y angustiado ante ti, oh mi Señor. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación. Abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Sí, mi Dios, al entrar en tu presencia, al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación. Abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. Sí, mi Señor, al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación. Abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte, dile Señor. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a... Levanta tu voz. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy y adorarte solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy y adorarte, amén. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy y adorarte solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy y adorarte solo a ti. He aquí, yo no
quiero salir, no de tu presencia, Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. Aquí yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy de adorarte solo a ti. Aquí yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Padre, que así sea. Que es una alegría confiar con usted, a saber cómo eres. Deseemos tanto estar en ti, Sí, querramos fundirnos en ti. amén. Ya no yo, sino Cristo en mí. Sí, Señor. Qué hermosura, Señor. Cristo mío. Es el que edificó sobre la roca, roca de eternidades, donde lo imposible se hace posible, donde las calamidades y los avatares de la vida se convierten en cosas pequeñas e insignificantes. Cuando abrimos el alma y el espíritu a ti y soplas ese viento que sale de tu boca, aliento de tu vida, el verbo viviente que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando vivimos ese mundo, hay construcción, hay permanencia. Los vientos y las tempestades, los huracanes, los terremotos no pueden destruir, porque está fundado sobre la roca de los siglos, roca de eternidades. Como dijo